pero nosotros declaramos que está vencido en nombre de Jesús, porque aquí están sus hijos que nos levantamos como esas antorchas, como esos guerreros, ¿verdad?, que están en las primeras líneas del escuadrón de Jehová de los ejércitos. Y no hay nada, si el Señor está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros, verdad? Entonces hoy declaramos que estamos ungidos por el Señor, que su aceite fresco se derrama hoy sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Hoy tomamos la espada, Señor, hoy nos colocamos esa armadura que tú nos regalaste, Señor. Hoy nos cubrimos con tu Santo Espíritu, Señor, con esa sangre preciosa, poderosa que derramó el Cordero en la cruz del Calvario, Señor. Padre, declaramos sin ningún poder ni autoridad toda potestad, todo principado, todo hueste de maldad, todo gobernador de las tinieblas que se quiera levantar ahora en contra de lo que tú quieres hacer en este lugar, Señor. Lo declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor mi Dios. Espíritu Santo, sopla en este lugar, en este momento. Limpia, purifica y santifica los aires de este lugar ahora, Señor. Muévete, Espíritu Santo, muévete en este momento, en este lugar, Señor. Padre, declaramos sin poder y sin autoridad todo espíritu de enfermedad. Ahora lo declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Todo lo que quiera venir a incomodarnos, Señor, a tratar de desenfocarnos, Señor, de la palabra que tú hoy nos quieres dar, Padre Santo, queda anulado y cancelado en el nombre poderoso de Jesús, por la sangre poderosa de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Poder de Dios, ahora en este lugar, quema y consume toda obra de las tinieblas ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Toda dolencia se va. Espíritu de distracción, Señor, espíritu de sueño, de pereza, ahora lo declaramos sin poder y sin autoridad. En el nombre poderoso de Jesús se va fuera, Señor. Tus ángeles guerreros con espada de fuego en mano están en este lugar, Señor, batallando, Padre, defendiéndonos de toda obra de Satanás, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, declaramos cielos abiertos sobre nosotros, Señor. Declaramos cielos abiertos sobre cada uno de nosotros en este lugar, Padre Santo. Y en esta hora, Señor, cerramos nuestros ojos, Padre, nos conectamos y entramos en esa unión que queremos tener contigo en esta hora, Señor. Padre, toca nuestros corazones y abre nuestras mentes a tu palabra, Señor, mi Dios. Que haga eco en nuestros corazones, Señor, como dice tu palabra, que no retorna atrás vacía, Padre amado. Padre, levantamos un clamor, Señor, mi Dios, que suba como olor fragante hasta tu trono de gracia, mi Rey amado. En este momento, Señor, clamamos, Señor, por nuestra casa de oración Renacer en Cristo, Señor. Que seas tú, Padre, siguiendo, respaldándola como hasta ahora lo has hecho, Señor. Sabemos que grandes cosas tienes para nosotros, Señor. Padre, que traigas tú, Señor, a ese remanente, Señor, que está todavía por llegar, Padre Santo. Enséñales el camino, Señor, para que puedan llegar hasta aquí y también disfrutar, Señor, de esta comunión contigo, de tu palabra, Señor, que es pan de vida para nosotros, Señor, mi Dios. Padre, declaramos, Señor, que tú estás en este lugar, Señor. Que tú te muevas en cada familia aquí representada, Señor, mi Dios. Oramos por cada hermano que está aquí, Señor. Padre, que seas tú, Señor, fortaleciendo. Padre, en esta hora oramos por renuevo, Padre. Un renuevo, como dice la palabra, renacer en Cristo, Padre. Estamos necesitando de ese renuevo, Padre. Que tú seas anidando en cada corazón de los que están aquí presentes, Señor. Restaura, Padre, que tengas que restaurar, Señor. Padre, derriba toda fortaleza, Señor. Cambia toda estructura que tengas que cambiar ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Muévete, Señor, mi Dios, en cada uno de nosotros, Señor. Alístanos, Padre Santo. Prepáranos, Señor, para ser mejores, Señor, cada día más, para parecernos cada día más a ti, Señor. Dejar atrás el viejo hombre y llegar a tus pies, Padre Santo, y tener cada día más de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre mío. Padre, hoy te pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, que están pasando por quebrantos de salud. Padre, declaramos sin poder y sin autoridad todo espíritu de enfermedad, Señor. Lo declaramos sin poder y sin autoridad, Señor. Padre, en tus manos encomendamos, Señor,
la vida de la señora Antonia, Señor. Padre, el quebranto que ella está pasando en estos momentos de salud, ahora lo colocamos en tus manos, Señor. Que seas tú tomando control de ella, Señor. Llévate todo dolor en su espalda, Señor. Restaura sus huesos, Señor, mi Dios. Padre, pasa tu mano poderosa. Tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador, Padre Santo, nuestro médico por excelencia. También te colocamos en tus manos, Señor, a mi hermano Eri, Señor, síguelo sosteniendo, Señor, con tu mano diestra poderosa, Señor. A mi hermana Marisol, Señor, mi Dios, seas tú tomando control de cada órgano de ella, Señor, de su presión arterial, Señor, de su azúcar, Señor. Padre, llévate todo lo que le esté afectando, destruye todo lo que el enemigo quiera levantar en su contra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te ponemos a nuestra hermana Dalia, Señor, mi Dios. Ahí donde ella se encuentra, ella está recibiendo la palabra. Enviamos la palabra de sanidad ahí donde ella se encuentra, Señor. Sabemos que tú ya estás obrando, Señor, y que tú la obra que empiezas, tú la terminas, Padre. Aún la perfeccionas. En el nombre poderoso de Jesús, te colocamos a nuestro hermano Jesús, a nuestra hermana Net. No conozco, Señor, si estén pasando por alguna afección, pero cualquiera que sea, Señor, tú te la llevas también en este momento. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, toma control, Padre mío. Toma control, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en estos momentos ahora también hacemos un clamor por nuestro país, Colombia, Señor. Padre, que seas tú tomando el control de todo lo que se está sucediendo, Padre. De aquí al 7 de agosto, Señor, podamos ver tu mano poderosa, Señor. Ya tú elegiste, mi Dios amado, y sabemos que tú respaldas, Señor, al que llamas. Padre mío, que tengas tú, Señor, el control de nuestro país, de esas cosas que se están levantando ahora, de tanta pelea entre ambos bandos, Señor. Padre, eres tú el que está en medio de nosotros, Señor. Tú tomas el control de nuestro país, tú gobiernas, Señor. Tú eres nuestro gobernante, lo declaramos en esta mañana, Señor. En tus manos están escondidos todos los que sabemos que tú has elegido, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano. Toma control de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, también te pedimos, Señor, por restauración, Señor, financiera, Padre mío. Padre, visita cada hogar, Señor. Tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Que tu provisión llegue a cada persona que está aquí en cada hogar representado, Señor. Seas tú bendiciendo sus graneros, Señor. Hoy arrebatamos, Señor, tus promesas en Deuteronomio 28:8, Señor. Que todo lo que tocar en nuestras manos será prosperado y bendecido, Señor. Bendice nuestros graneros, Señor, mi Dios. Bendice nuestra canasta y nuestra arteza de amasar, Padre mío. Que nunca falte, Señor, el alimento en nuestra mesa, Señor. Abre puertas de oportunidades financieras, Señor, para cada uno de los que están aquí presentes, Señor, y sus hogares, Padre mío. Que seas tú conectándolos con las personas asertivas, Padre Santo. Crea negocios bendecidos y prósperos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre mío. Tú eres el que va delante de nosotros como poderoso gigante, quitando toda piedra y todo obstáculo del camino, Señor. Ahora te pedimos que tú seas esa provisión para cada uno de nosotros, que a nuestras manos llegue esa provisión del cielo, Padre mío. No provisión pequeña, provisión apretada y remecida, Señor, porque tenemos un Dios grande y tú nos has enseñado que no podemos pedir poquito, tenemos que pedir en grande, Señor. A eso ya nos llamaste, Señor, mi Dios. Y nosotros te pedimos ahora prosperidad para cada uno de nosotros, mi Rey amado. En el nombre poderoso de Jesús, muévete, Señor. También te encomendamos a nuestros niños, Señor. Estamos viendo tantas cosas, Señor, en este mundo, Padre Santo. Sabemos que tu venida está cerca. Te los encomendamos. Ellos son tus chiquiticos, tus hijitos, Padre. Tómalos y guárdalos en el hueco de tu mano, donde nada los pueda dañar. Padre, que seas tú destruyendo toda obra que el enemigo quiera levantar en contra de tus niños, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre Santo, en tus manos encomendamos este servicio, Señor. Padre, lo que tú vas a hacer hoy, que haga eco en cada uno de nosotros. Toma control del servicio, de la palabra que va a llevar nuestro pastor Alejandro Mojica. Dale sabiduría, Señor, mi Dios.
de lo alto, Padre Santo. Padre, te alabamos, te bendecimos en esta hora, Señor. Declaramos que tú eres nuestro Dios, nuestro Elohim, nuestro Shaddai, nuestro Shalom, Padre Santo. Tú te mueves en medio de cada circunstancia, Señor. Pero tu palabra dice, Señor, que aunque tengamos lucha, Señor, aunque tengamos guerra, Padre Santo, podemos estar confiados en ti, Señor, porque tú de todas ellas nos vas a librar, Padre mío. Tú te mueves en cada uno de nosotros. Aunque se levante el enemigo, nosotros estaremos confiados porque te tenemos a ti, mi Rey. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Pensando muchas cosas, situaciones que vivimos a diario, yo le decía al Señor, ¿qué es lo que en verdad tú quieres para la iglesia? ¿Qué es lo que verdaderamente quieres que debo hacer para la iglesia? Y una de las cosas que Dios me dijo, tienes que enseñarle a la iglesia las cosas que yo tengo para ella. Y me inquietó. Inclusive ayer mi esposa me veía escribiendo y escribe, quiere decir que es que yo primero escribo en un borrador para después pasar el limpio. Y me puse a investigar sobre Mateo. Vamos a hablar hoy va a ser un día que vamos a predicar sobre Mateo. Y va a ser así un domingo del mes, se va a coger el tema. Y lo vamos a desgranar para poder entender el propósito del plan de Dios. Recuerden que Mateo hace parte de los evangelios, ¿verdad? Amén. ¿Y la palabra evangelio qué significa? Evangelizar. ¿Qué significa evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Eso significa el evangelio. ¿Verdad? Sí, tenemos que evangelizar la palabra de Dios. Y cuando yo empiezo a tomar el libro de Mateo, pues recordemos que Mateo hizo parte de los apóstoles, ¿verdad? Porque son 4 evangelios que hay, de los cuales 3 son sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Pero Marcos y Lucas no hicieron parte del apostolado de Jesús, pero hicieron parte de las enseñanzas que Pedro y Pablo enseñaron a estos hombres. Pedro enseñó a Marcos y Pablo enseñó a Lucas. Marcos. ¿Qué quiere decir esto en nuestras vidas? Que nosotros estamos recopilando de lo que ellos dejaron para que nosotros aprendamos a conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo y podamos llevar su mensaje. Cuando yo empecé a leer el Mateo, yo estaba inquieto. Mateo empieza diciendo la genealogía ¿de quién? De Jesús. De Jesús. Yo dije, wow, la genealogía de Jesucristo. Yo hago una pregunta, iglesia. Nosotros hemos escuchado el árbol genealógico, ¿verdad? Todos tenemos un árbol genealógico. Pero yo creo que la mayoría de nosotros no conocemos nuestros antepasados. Si acaso sabemos el nombre de mi abuela y si acaso sabemos el nombre del papá de mi abuela. Hasta ahí. Ay, yo conocí a mi tatarabuela, gracias a Dios. ¿Tú conociste a tu tatarabuela? Gloria a Dios. Y eso es lo que de pronto vemos en esta genealogía. Vamos a explicar porque yo voy a profundizar en ella. No vamos a concentrar en la genealogía. En otro domingo vamos a hablar del nacimiento, pero hoy vamos a hablar de esta genealogía. ¿Qué significa la palabra genealogía? Es el estudio y seguimiento de la ascendencia y descendencia de una persona o familia. Consiste en una lista ordenada de antepasados que demuestran el origen de un individuo. Y por eso pregunté, usted muy poco conoce su árbol genealógico. Yo no puedo hablar de mi árbol genealógico por parte de papá porque yo no tuve un papá. Y sé cómo se llama, sé que tuve 2 abuelos porque lo conocí en persona de esas 2 personas, pero hasta ahí. Yo no sé más de la historia por la de mi papá. Conozco parte de la historia de mi mamá, porque mi mamá me da cuenta. ¿Quién fue mi abuela? Mi abuela fue la que me crió. Sé quiénes fueron los papás de mi abuela porque mi mamá siempre habla de ellos. Pero no conozco más allá. ¿Qué había en el pueblo de Israel? El pueblo de Israel tiene una característica, que ellos sí conocen su genealogía.
porque fue algo que ellos aprendieron de pequeños. En la vara de los patriarcas se escribía la genealogía de ellos, de dónde venían, quién eran sus antepasados. Hoy en día de pronto vemos eso en internet, usted se mete y dice el árbol genealógico, voy a formar mi árbol genealógico, ¿de dónde vengo? Y muchos de nosotros decimos que no somos de aquí, porque tu apellido no es de aquí. Hay apellidos que son españoles, hay apellidos que son italianos, hay apellidos que son portugueses. Entonces, cuando tú quieres averiguar tu árbol genealógico, tienes que irte a internet y empezar a investigar sobre tu familia, cómo es tu origen. Pero el pueblo de Israel tenía esa característica. Ellos conocían su origen y de dónde venían. Por eso Mateo hace una aclaración específica del origen de Jesucristo. Él le estaba diciendo al pueblo, hey, yo le voy a hablar por qué es el Mesías y por qué es el Rey. ¿Ven? Jesús le empezó a decir, hey, no solamente es el nombre de la antigüedad, vamos a ir a las raíces de dónde viene Jesucristo y por qué Jesucristo es el linaje. ¿Cómo empieza Mateo? Vamos a leerlo. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 1. Libro de Mateo, capítulo 1. ¿Lo tiene? Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Hijo de quién? De David. ¿Hijo de quién? De Abraham. ¿Por qué él empieza hablando así? Los primeros padres. Ahora vamos a hablar por qué. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, y Fares a Herón, y Herón a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rat a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Asaí. Asaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿De quién está hablando? De Besar. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Orán, Orán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, y Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliaquim. Eliaquim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De esta manera, que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, de David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Amén. Vamos a darle ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué Mateo hace esto? ¿A quién le escribió Mateo? Cada evangelio tiene una escritura a un personaje. Mateo le escribe a los judíos mismos, al pueblo judío. Por eso Mateo va con énfasis. Mateo utiliza, si usted lee el libro de Mateo, se dan cuenta que Mateo utiliza las profecías del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel conocía de su pasado, conocía las leyes, conocía su genealogía. Por eso Mateo tiene que hacer énfasis. Y Mateo utiliza a Jesús como el Mesías. ¿Por qué? Porque él lo cataloga como un rey, como el rey de los judíos. Marcos, utiliza a Jesús como el siervo sufriente. Y lo lleva a un animal que es el buey. Porque el buey se utilizaba ¿para qué? Para las cargas. Era el que utilizaban para llevar las cargas, era el que utilizaban para dar el campo.
Jesús fue el siervo sufriente, fue el que llevó en nosotros. La Biblia enseña que Marcos nos muestra que Jesús llevó las cargas y el sacrificio nuestro. Lucas lo muestra como el hombre que lleva la salvación al universo. ¿Por qué es como el hombre? Porque fue un hombre compasivo y humano. Y Juan muestra el Evangelio como el águila. ¿Por qué? Porque él viene de las alturas. Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios divino. Cada libro tiene una representación, pero cada libro va escrito para alguien. Marcos lo escribió para los judíos convertidos en Roma. Todos los judíos que vivían en Roma y los que se convirtieron, se escribió para ellos. Lucas los escribió para los gentiles. Y Juan lo escribió para la iglesia en general. Pero vamos a centrarnos en Mateo, porque Mateo fue un publicano. Era llamado Leví. Y recordemos que Mateo, como publicano, ¿qué hacía? Cobraba los impuestos del pueblo. Y por eso el pueblo lo odiaba. Porque a nadie le gusta que le cobren. Pero vemos que aquí nos muestra que la palabra nos enseña de que Mateo, para que el pueblo pudiera reconocer a Cristo como el Salvador, como el Mesías, como el Rey, tenía que hablarle de una genealogía, de dónde procedía Jesús. Porque ellos sabían de dónde procedía. Ellos esperaban un Mesías. Entonces vemos que él empieza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Utilizó a un rey y utilizó al padre de la fe, que para ellos era necesario que conocieran de dónde venía Jesucristo, porque el pueblo de Israel sabía quién era el rey David y el pueblo de Israel sabía quién era Abraham. Amén. Entonces vemos que Mateo tenía que mostrarles a ellos el derecho legal de dónde procedía Jesucristo. Y por eso empieza haciendo una genealogía y empieza desde Abraham. Lucas empieza desde atrás de adelante hacia atrás, perdón. Y Mateo empieza de atrás hacia Cristo. Mateo empieza la genealogía de José. Lucas hace la genealogía de María. Porque había que demostrar que Jesús sí era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, empieza Mateo diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró ¿a quién? A Isaac. ¿Por qué utiliza a Abraham? ¿Por qué Mateo le habla a los escritores, a los judíos convertidos que estaban en Israel? Hey, les voy a demostrar que Jesús es el Mesías, porque ellos no creían en el Mesías. Recuerde lo que pasó con Jesucristo. Jesucristo fue llevado a la cruz por el mismo pueblo. No fueron los romanos los que lo llevaron, fue el mismo pueblo que entregó a Jesús a la cruz del Calvario. Pero como empezaron a predicarle, porque Jesús cogió a sus discípulos y los preparó durante 40 días y los llevó y los preparó y les dijo, es necesario que aprendan a conocer la ley. ¿Sabe cuál era la ley que Jesús les predicó? A Jesús lo comparaban con Moisés, si usted no lo sabía. ¿Qué hizo Moisés? Moisés dice la palabra que Moisés fue al lugar donde Dios lo llamó. ¿A dónde fue? Al monte Sinaí. Dios lo apartó de ese lugar donde estaba con su gente, lo llevó al monte Sinaí y allá lo preparó y le entregó ¿qué? Las leyes, ¿verdad? Esas leyes ¿para qué eran? Para que el ser humano caminara conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué hizo Jesús? Jesús llegó, dice en Mateo capítulo 5, Jesús llega y sube al monte. ¿Y qué hizo en el monte? Dio un sermón. ¿Saben cuáles fueron las palabras que dio? Las leyes que son las del sermón del monte. Pero estas leyes no eran para que el hombre las cumpliera, sino unas leyes interiores. ¿Qué es lo que quería decir Jesús al ser humano? Tú tienes que cambiar tu vida. Era una vida de felicidad. Porque es que nosotros cumplimos las leyes terrenales.
pero nuestras leyes propias que Jesús nos dejó, porque si tú lees el Mateo capítulo 5, nos habla de algo importante, dice la bienaventuranza. Nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir bienaventurados. Y habla de la bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen, bienaventurados si sois cuando son por mi causa vituperados, bienaventurados los gozosos, los que están alegres. Jesús le estaba dando unas leyes que son internas, son las que están dentro de mí. Yo tengo que vivir bienaventurado en medio de todo lo que pueda estar pasando alrededor de mi vida. Amén. Amén. Porque la salvación no viene del hombre, la salvación viene de Cristo. Amén. Amén. Y Mateo quería hacer énfasis de dónde venía Jesucristo. Él le dice, Abraham engendró a Isaac. ¿Sabes por qué? Porque Mateo quería mostrarle a los líderes religiosos que Jesús aún venía del mismo Abraham. Y Dios le estaba dando una enseñanza al pueblo, porque es que en verdad en esa época los líderes religiosos no creían en el Mesías, no confiaban en Jesucristo. Y Mateo tenía que hacer énfasis de dónde procedía Jesús y para dónde iba Jesús. Mi pregunta es, hoy en día mucha gente está igual que en los tiempos de Jesús. Hay gente que no cree en Cristo. Hay gente que son religiosas. Y lo vimos el 16. Gente religiosa, tirando cohetes, poniendo una estatua, adorando la estatua. Eso es religioso. Pero su corazón está vacío. Y Jesús vino a llenar ese corazón vacío. Amén, amén. Jesús vino a dar lo mejor para que tu corazón fuera transformado. Por eso la palabra dice, y se llamará Emanuel. ¿Qué significa la palabra Emanuel? Dios con nosotros. Dios con Nosotros. O sea, que Él está con nosotros. Pero muchos no lo tenemos a Él. Amén. Entonces, por eso vemos que Dios le promete que a través del Mesías Él estaría en nuestras vidas. Y por eso Dios, Mateo hace un énfasis y dice, Abraham engendró a Isaac. ¿Por qué empieza hablando de Abraham? Vamos a Génesis, capítulo 12, versículo 1. Génesis 12, capítulo 1, ¿qué dice? Dios llama a Abraham. Ajá, ¿qué más dice? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué más dice? Y haré de ti una nación grande ¿Y haré de qué? de ti, de Abraham, de nosotros, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Vamos a dar hasta ahí. Amén. Mire cómo el Señor, Mateo hace énfasis, dice, Abraham engendró a Isaac. Mateo está mostrando que en Abraham estaba una promesa. ¿Sí o no? Mateo estaba diciendo, en Abraham había una promesa para este pueblo. Dios le dijo que iba a bendecir a Abraham y que lo iba a multiplicar y que sería bendecido. Y las naciones serían bendecidas por él. Amén. Por eso Mateo empieza hablando de Abraham, porque en Abraham estaba esta promesa. En Abraham se estaba cumpliendo la descendencia que sería bendita. Sí, Señor. Tú y yo somos benditos Amén. en medio de Abraham. Amén. Amén, amén. Aunque no somos parte del linaje de Jesucristo en relación a Israel, porque no somos israelitas, pero nosotros como gentiles hacemos parte porque hemos sido ¿qué? La palabra se dice, hemos sido incorporados en el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí es donde tenemos que empezar a mirar por qué Mateo empieza
mostrando la genealogía a través de Abraham. Y dice, y Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a quién. ¿Y a quién? ¿Por qué dice a Jacob y no dijo a Esaú? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Acuérdense. Dice la palabra que Esaú vendió su primogenitura. Ah, sí. La vendió por un plato de... Lente. Y después vino Jacob e usurpó su primogenitura delante de su padre Isaac. Y Isaac lo bendijo a él creyendo que era Esaú porque lo engañó. ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces dice, y engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12. ¿Verdad? Pero si usted empieza a ver en esa genealogía, hay dos que fueron incluidos, que fueron los hijos de José, Manasés y Efraín, los cuales más adelante entran en la potestad o en el derecho de las tierras prometidas que se le dio a cada uno. Ya no aparece José, sino aparecen los hijos. Mire cómo Dios va metiendo, va entronando cada uno en su deber. Pero mire lo que empieza diciendo. Dios le está, a través de Abraham, muestra que la descendencia será bendita. Pero los judíos esperaban un rey, un Mesías. Y por eso él dice, hijo de David, hijo de Abraham. Y vamos a ver por qué utiliza a David. Vayamos a la segunda de Samuel. Todo está en la Biblia. Aquí nada está excepto. Todo está en la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 17. Por eso le digo, Mateo, un estudioso, siendo un publicano, siendo un hombre que cobraba impuestos, me imagino cuando empezó a caminar con nuestro Señor Jesucristo, ese hombre se tuvo que empapar de todo. Conoció tanto la genealogía que utilizó la frase. Segunda de Samuel capítulo 17 versículo 14, segunda de Samuel versículo 7, perdón. 7 versículo 12. Disculpen, perdónenme. Capítulo 7 versículo 12. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Versículo 13. Ajá. El cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. y el 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Segunda de Samuel 7, 12 y 13. Mire cómo él muestra. Mateo le está hablando, tiene que venir una descendencia del rey. Y mire que Dios le había prometido a David, le estaba diciendo, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aleluya. Gloria a Dios. Mire cómo hace Mateo para que podamos entender de dónde procede Jesús. Yo le había prometido a David que después que él muriera iba a levantar linaje. ¿Quién era el linaje de él? Salomón. Y le dijo que sobre él edificaría su casa. ¿Quién edificó la casa? Salomón. Salomón fue el que hizo el templo, no fue David. Y le dijo que sobre él el reino iba a ser perpetuo, o sea, iba a ser para siempre. Y ahí está. ¿De dónde procede David? ¿De dónde procede Jesucristo? Del rey David. ¿De dónde sale Jesús? De Abraham. Y vemos que la lista que aparece muestra el derecho de que él tenía ese deber. Ahora, ¿por qué esperaban a un rey? Porque las profecías se estaban cumpliendo. Mateo habla de la profecía de Jesús, habla de que vendría un hijo, vendría un hombre, nacería de una virgen.
¿Dónde está? En Isaías capítulo, vamos a leerlo, Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14, ¿qué dice? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea, se está cumpliendo la profecía que Dios había establecido a través de Isaías. Y dice el capítulo 9, versículo 6, ¿qué dice? Lo mismo Isaías. Ahí mismo en Isaías 9, 6 dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. El Señor, amén. Por eso Mateo habla de una genealogía, porque está demostrando que se estaba cumpliendo lo que Dios había establecido sobre el rey David, se estaba cumpliendo la promesa que había establecido sobre Adán, pero le estaba demostrando que a través de la profecía vendría ese Mesías. El pueblo de Israel sabía que vendría un Mesías, pero lo esperaban como un rey, claro, esperaban un hombre que llegara con una tropa y venciera a los romanos y le quitara el yugo, pero no, Jesús vino humilde. No vamos a decir pobre, porque nadie es pobre. Amén. Pobre de espíritu podemos ser, porque no tenemos a Cristo. Pero nadie es pobre. Porque el gobierno habla de pobreza. Pobreza es que tú no tuvieras nada, ni con qué vestirte, ni con qué arroparte. Pero de algo tú te arropas. Ni Y vida. de algo tú comes. Entonces, aquí nos está hablando el Señor. Y Mateo le está haciendo énfasis de que sí se cumple la promesa, que sí esperaban un Mesías, que sí debía descender de un rey, y lo más prometido era que sería eterno, porque es que Dios le está hablando a los profetas, va a ser eterno, y Jesucristo es eterno. Amén. Amén. Entonces, seguimos en Mateo. Y Mateo empieza hablando de esta descendencia. ¿Qué es lo que muestra que dentro de ese pasaje bíblico de la descendencia, de la genealogía, aparecen 4 mujeres, 5 con María? Pero vamos a hablar solamente de estas 4 mujeres que aparecen en la Biblia. 2 eran cananeas, una era moabita, y la otra me dice que era etea porque el esposo era eteo. Amén. Entonces vemos que la descendencia de Jesucristo estaban incluidos personas que no eran del pueblo de Israel, y fueron mujeres. La primera, Tamar. Aquí dice, mire cómo empieza diciendo, y Judá engendró de Tamar. ¿Quién era Tamar? Una prostituta. Era una cananea, no era prostituta. Tamar era la nuera de Judá. Era raro. Era la nuera. Ojo con esto. Era la nuera de Judá. Resulta que Judá había tenido 3 hijos. Se disfrazó de prostituta. Judá tenía 3 hijos, los 2 mayores y uno pequeño. Pero resulta que el mayor, que fue el que se casó con Tamar, se murió. Y como había una ley que si el hombre moría y quedaba su esposa viuda, la familia tenía que entregarle al hijo que le seguía, o sea, su siguiente hijo tenía que tomar como esposa a la cuñada. ¿Se puede decir así? Ajá. Entonces el segundo hijo de Judá tomó a su cuñada como mujer y también se murió. Al ver de que el tercer hijo de Judá crecía y Tamar veía que llegaba a la pubertad y no se lo entregaba como marido, ¿qué hizo esta mujer? Dijo, no, este varón me está haciendo algo que está en la ley, no la está cumpliendo y yo voy a hacer que la cumpla. Pues se disfrazó. Aquel hombre, Judá, pues ahí muestra que no tenía esposa, estaba nada más con sus hijos.
Y fue a echar su carita al aire. Y se la echó a su propia nuera, sin saber que era su nuera la que estaba disfrazada. Y Tamar dio a luz, dice la palabra que Tamar dio a luz ¿a quién? Dice, y Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, o sea, engendró 2 hijos. O sea que Judá, de enterarse de que Tamar era su mujer y que se había acostado con ella, él sintió algo de culpa. Dijo, en verdad le he fallado porque no le entregué a mi hijo por miedo que tuve de que se fuera a morir también. Pero al ver que ella se había acostado con él decidió tomarla para sí. Y a través del linaje de Judá, dice que Fares se unió a una mujer y tuvo a Elón, y Elón a Arán, y Arán engendró a Aminadab, y Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. ¿Y quién era Salmón? La Biblia habla que cuando entraron a la tierra prometida, Josué le dijo a 2, vayan como espías y verifiquen cómo es Jericó y cómo vive Jericó y qué podemos hacer en Jericó. ¿Qué hicieron estos 2 hombres? Ellos fueron y miraron, pero hubo una ramera llamada Rahab que los acogió en su casa, los guardó, los protegió, los cubrió para que no los matasen. Y cuando esta mujer, que era cananea, protegió, ella le dijo a ellos, yo quiero que me hagan un juramento. Yo lo estoy protegiendo, pero el día que usted me va a destruir mi ciudad, quiero que me salven a mí y a mi familia. Y así lo cumplieron. Salmón, que dice la Biblia aquí, fue el que se acostó después con Rahab. O sea, hizo a su esposa Rahab. ¿Y de Rahab tuvieron a quién? A Boz. Y Boz, después con quién se anidó. Dice que con Ruth. ¿Quién era Ruth? Ruth era la nuera de Noemí. Y era viuda porque su esposo había muerto, pero había muerto en la tierra de Noemí, en la tierra de Ruth, perdón. Pero Noemí dijo, volveré a mi tierra, porque ya yo no me llamaré más Noemí, sino Mara. ¿Por qué se iba a llamar Mara? Porque estaba amargada. Era una mujer que había perdido a su esposo y había perdido a sus 2 hijos, y sus nueras no le habían dado hijos. Se sentía triste, se sentía acongojada, se sentía afligida. Pero esta mujer hizo algo que muchos en la Biblia admiran, la valentía de esta mujer. Dijo, tu Dios será mi Dios, donde tú vayas yo iré, donde tú mueras yo también moriré. O sea, Ruth dejó su linaje, dejó su parentela, dejó su tierra para irse a convertirse en una tierra extranjera, que era judía. Pero esta mujer decidió seguir a Noemí, y estando allá Noemí le dijo a Noemí, bueno hija, tienes que trabajar, aquí te voy a llevar a los campos de Boz, que es un pariente lejano mío, pero igual es pariente, y puedes recoger las espigas, porque cuando recogían las espigas, los trigos, muchas de las espigas caían, ella podía recoger eso y con eso se alimentaba. Y conocemos la historia que Boz llegó a ella, la conoció, pero como había un pariente primero que él, tenía que hablar con el pariente, y el pariente dijo, no, yo no quiero nada con ella. Entonces él dijo, bueno, yo la haré para mí, y se quitaron el zapato. Antes la palabra tenía poder. Antes la palabra valía. Así es. Si tú le decías a alguien, no te preocupes que yo te voy a ayudar, esa palabra valía. No había necesidad de ir a una notaría y juramentada y sellada, no, la palabra tenía poder. Por eso nosotros tenemos que dejar que lo que está escrito tiene poder. Amén. Amén. Así es. Y si tu boca abre algo para maldecir, ojo lo que tú haces cuando maldices. Por eso vemos que en la genealogía muestra cómo, de dónde viene Jesús. Nosotros tenemos que conocer nuestros antepasados, guste o no nos guste, porque tú no sabes qué genética traen ellos. Tú tienes que mirar de dónde viene tu familia y los errores que pueden traer ellos. Por eso muchas veces no miramos, y en Cristo tenemos que empezar a analizar cómo fueron mis antepasados, y si yo no los conocí, pues tengo que romper barreras, tengo que romper maldiciones, tengo que romper cadenas que de pronto ellos traen y que para mi vida va a ser defectuosa. Si usted mira en su familia, hay familias que sufren de cáncer, porque es una genética que está dentro de la familia.
No es que mi mamá, es que mi tía, es que mi bisabuela, es que mi abuela murió de cáncer. Tú tienes que romper todas esas maldiciones. Por eso es necesario que tú conozcas esa genealogía. Estas mujeres, aunque eran extranjeras, tenían una historia, pero en Cristo Dios las transformó. Amén. ¿Qué nos da a entender hoy en nuestros tiempos? Que nosotros también tenemos una historia. Usted también tiene un pasado oscuro, un pasado que de cierta forma para Dios no era beneficioso, pero aún así Dios decidió escogernos a nosotros. Amén. Dios quiso decir, yo te voy a traer a mi lecho, te voy a traer a mi redil, vas a ser mi oveja, pero como mi oveja tengo que empezar a tratarte, a transformarte, a regenerarte, a cambiarte. Amén. Mateo estaba mostrando que aunque estas mujeres eran extranjeras, Jesús no se avergüenza de que tú entres en el linaje de Él, de que tu historia es compleja, recordando que tus errores para Él son borrados. Amén. Mire cómo un linaje cambia la historia de un ser humano. Cuando vemos a Jesucristo de dónde surgió y de dónde nació, y sigue diciendo, y Ruth y Boz engendró de Ruth a Obed, y de Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a quién? A Salomón. Y no solamente tuvo a Salomón, tuvo varios hijos. Porque en el de Lucas habla de Natán, que era otro hijo de David. Pero vamos a mirar quién era entonces, porque Salomón, si Salomón no era el primogénito, ¿qué había pasado con el primogénito de David? Murió, porque se rebeldizó contra su padre. Por eso Salomón fue escogido. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Pero ¿de dónde sale Salomón? Miremos, ¿quién era Betsabé? Betsabé era una atea. Y esta mujer estaba casada con un hombre que era extranjero, pero este hombre se había convertido al judaísmo, o sea, se había vuelto israelita. Y este hombre se había enfilado en la fila del pueblo del ejército del rey David. Y Urías era el que iba a pelear contra los extranjeros, contra los enemigos. Pero dice la palabra que David vio un día, porque la misma tropa, su mismo ejército le dijo: rey, ya tú no estás para pelear, ya tu edad no da para estar metiéndote en problemas, quédate en el palacio y descansa. Y David hizo caso a lo que su gente le dijo y empezó a caminar al palacio, y no tenía nada que hacer, se paraba en el balcón, pero resulta que el castillo estaba allá arriba y el pueblo se veía allá abajo. Pero una tarde, chismoseando por el balcón, vio a una mujer bañándose. Le gustó porque era una mujer bonita, tenía un cuerpo, y dijo: wow, esa mujer tiene que ser para mí, y la mandó a buscar. Mi pregunta es: Betsabé no se opuso, porque él era el rey. En ese tiempo las mujeres obedecían al rey, así fueran casadas. Y Betsabé se acostó y quedó embarazada. Chicharrón que le venía para la vida grande, porque ahora estaba embarazada de él y sabía que su esposo le estaba ahí, y lo mandó a buscar y lo mandó a traer para que ese hombre pudiera acostarse con su mujer y decir: bueno, ahora ese hijo es tuyo. Pero este hombre era tan fiel al ejército que, aunque estaba borracho, decidió quedarse dormido en la puerta del palacio y no fue a ver a su esposa. ¿Qué problema tenía ya David? Ya David no sabía qué hacer. Entonces decidió y dijo: bueno, me va a tocar mandarlo y ponerlo al frente de la batalla para que pelee. Pero ahí vemos algo importante. ¿Qué sucede? Que Dios, aunque pasó esa situación, Dios llamó la atención a David a través de un profeta Natán. Y hubo una maldición, porque cuando Betsabé quedó embarazada, dice que el niño nació y ese niño se enfermó. O sea que ese primer hijo murió. Pero como ya Urías había muerto, ¿qué pasó? David tomó a Betsabé y la tomó como mujer y volvió a acostarse con ella, y salió embarazada de Salomón. Y Salomón se convirtió en el rey y fue uno de los reyes más sabios. Dice que como él no hay ningún otro rey, ni habrá otro rey que sea sabio. En el mundo no hay más gente sabia como la que tuvo Salomón. Y vemos que esta genealogía se cumple.
Estas mujeres fueron utilizadas por Dios, porque Dios las utilizó para demostrar que el plan de salvación no solamente era para todo Israel, sino también para nosotros los gentiles. No importando tu adversidad, no importando tu oscuridad, no importando tu problema, Dios te escogió, porque Él quería de que también la sangre de ellos corriera, la sangre de Jesucristo. Amén. Amén. Y ya venía de la antigüedad, o sea que eso no se dio en el Nuevo Testamento, se dio desde el Antiguo Testamento. La salvación venía desde el Antiguo porque Dios utilizó mujeres que eran extranjeras para que entraran en el linaje de Jesucristo. Y aquí es donde empezamos a mirar cómo estas mujeres estuvieron marcadas por sus situaciones que la sociedad judía consideraba escandalosas, pecaminosas o trágicas, pero ellas fueron utilizadas por Dios. Una se tuvo que disfrazar de prostituta, otra sí era prostituta porque ese era su trabajo. La otra era moabita, pero aunque vivía pagada a dioses paganos, se fue a Israel y cambió toda su historia. Betsabé, aunque pecó en adulterio, cambió su vida. Y la última, que fue María, era una mujer virgen, una mujer de casa, que estaba desposada. Ojo con esto. En la antigüedad la palabra desposada significaba compromiso. Había un compromiso legal, porque vuelvo y te digo, la palabra se cumplía. Y la Biblia dice que José, los padres de José como que fueron a donde los papás de María y le dijeron: mi hijo se quiere casar con tu hija. Como María era una mujer virgen, en ese tiempo, hey, yo me quiero casar con tu hija. Pero para que pudiera casarse, él tenía que irse, alejarse por un tiempo, preparar el aposento, dejarlo listo y decir: bueno, ahora sí voy a buscar a mi novia. Porque quien daba la autoridad para que se casara era el padre del novio. El padre del novio decía: ya está listo el aposento. Sí, papá, ya lo terminé, ya tiene techo, ya tiene la lámina de cielo raso, ya le puse el aire acondicionado, mira la cama, la compré de primera en Muebles Amar. Amén. Tiene su sala, su comedor, tiene su cocina, tiene horno, tiene extractor de humo para que el humo cuando cocine no hiera. O sea, le compró todo, el baño está enchapadito, tiene todo, tiene jacuzzi, tiene todo listo, papi. Vamos a buscarlo. Pero ¿qué pasó? La historia dice que venía el nacimiento de Jesús. Y un ángel se le aparece a María y le dice: concebirá del Espíritu Santo a un niño. Lo llamarás por nombre Jesús. Cuando José se entera de la situación, ¿qué sucede? ¿Se alegró? Imagínate, él dijo: oye, ¿qué? ¿Le pegó los cachos? ¿Qué? Ay, ¿con quién se acostó? Si había un cumplimiento. Pero José, en su sabiduría humana, dijo: no la voy a difamar, porque si yo la difamo, a esa mujer la levantan a piedra. Quiso apartarse secretamente: si mejor me voy, me retiro, y no ha pasado nada. Cuando ya la sociedad se entere, ya ese es otro problema de ella. Pero el Espíritu de Dios también se le aparece a José y le dice el ángel: hey, toma a María, porque ella está concibiendo desde el Espíritu Santo. ¿Será que José no se hizo algún incógnito en su mente? ¿No se habrá puesto a pensar: ¿cómo así? ¿Cómo así que va a venir? José conoce a la ley, José conoce a su linaje, y José supo y inmediatamente dijo: esto es de parte de Dios. Si ella está embarazada es porque Dios lo quiso así. Ella fue la que Dios escogió para que venga el Mesías. Y yo, como representante legal, porque José era el representante legal en ese momento, ¿usted sabe qué es convertirse en padrastro? Nada más ni nada menos que de Jesús. Porque José se convirtió en el padrastro de Jesús. Así es. O sea, había un derecho legal, y eso lo vamos a hablar en la próxima. Había un derecho legal en José, porque estaba escrito. Y el derecho legal es que él le estaba dando su nombre y su apellido de cierta forma. Le está diciendo: él es mío, es de mi familia, es de mi linaje. Por eso cuando Mateo empieza hablando del linaje, de la genealogía de Jesucristo, está incluyendo que toda la genealogía, desde Abraham hasta José, pertenecía a Dios. Amén. Amén. Y por eso él se levanta y toma esa característica y le dice:
Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, estaba mostrando la promesa y estaba mostrando el cumplimiento que sería un rey y que se cumpliría en las profecías. Amén. Si usted lee Jeremías capítulo 26, habla de Jesucristo. Y cada uno de los profetas estaba mostrando que la venida de Jesús era en el tiempo adecuado. Recuerden que hubo un silencio durante 400 años. Y durante esos 400 años Dios no se manifestó con su pueblo Israel. Pero cuando llegó el tiempo, dice que empezó con Zacarías. Zacarías llegó al templo a adorar a Dios. Y Dios le dijo, tendrás un hijo, porque Zacarías también era estéril. Y Dios le dio un hijo a través de Elizabeth. Era Juan Bautista el que venía a proclamar la venida de Jesucristo. Por eso tenemos que entender que el libro de Mateo tiene algo muy importante. Le está hablando a una sociedad judía que no creía, pero hoy te está hablando también a ti y a mí, que en estos tiempos tenemos que buscar más del Señor. Amén. Amén. Usted hace parte del linaje de Jesucristo. Por sus venas también corre la sangre de Jesús, porque su sangre nos lavó y nos cambió y nos transformó. Amén. Amén. Nosotros depende de nosotros que nos mantengamos en Cristo Jesús. Por eso te digo, si tú no conoces tu linaje, tú no conoces tus antepasados, empieza a romper toda maldición que hay en ellos. Porque nosotros no sabemos. Yo no sé cómo es el linaje de mi papá. Yo no sé si ellos practicaron brujería, hechicería, pactos satánicos, rituales, yo no sé. Yo no sé si en los antepasados de mi mamá vinieron con esas situaciones. Mi mamá dice de que nosotros somos de Portugal porque el papá de mi abuelo, o sea, el papá de mi mamá, el abuelo de ella, era de Portugal. Por eso es que el apellido es de por allá. No sé, ni me interesa. Mi mamá, mi abuela supuestamente es española porque agarré viene de los españoles. Yo lo único que sé que desde que conocí a Cristo empecé a entrar en el linaje de Él. Yo le dije, en Él es que yo tengo que permanecer, porque el linaje de mi familia nada bueno me ha traído. Amén. 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 Me trajo pues maldiciones por ambos lados, porque por el lado de mi papá, un hombre mujeriego que se separó y andaba de mujer en mujer. Del lado de mi abuelo, por parte de mi mamá, la misma historia. Entonces yo cumplí las dos. De lado y lado hizo lo mismo porque yo también hice la misma gracia. Pero hoy que estoy en Cristo he roto la maldición en mi familia. Amén. Mis hijos, mi hija y mi hijo, hasta ahora, hasta el sol de hoy, con tribulaciones, con problemas, ahí están agarrados. Amén. Y estoy orando para que sigan así. Yo rompí esa maldición en mi vida desde que me casé con Liliana. Porque yo no iba a decir, yo no voy a vivir contigo una vida libre, ay, vamos hasta aquí, y yo sigo en la iglesia, no, nos casamos. Que hay luchas, sí, tenemos dificultades, sí, pero ahí estamos, hasta que Dios nos lleve. Pero nosotros tenemos que empezar a mirar dónde está tu linaje, de dónde viene tu genealogía. Rompe maldiciones si tú ves en tu genealogía enfermedades, maldiciones genéticas, maldiciones adquiridas. Cada uno sabe cómo está su familia. Si tú has visto que en tu familia hay enfermedad y enfermedad y enfermedad, empieza a mirarte de dónde procede esa enfermedad. Si tú ves que en tu familia hay divorcio y divorcio y separación y separación, empieza a mirar de dónde viene esa maldición. Si en tu familia tú ves ruina y escasez y ruina y todo lo que tú emprendes se cae, oye, tienes que mirar tu antepasado, dirás, algo ha pasado que no ha permitido que nosotros avancemos. Nosotros tenemos que romper todo eso. Por eso Mateo le hace énfasis al pueblo y le dice, pueblo judío, ¿quieren conocer de Cristo? Bueno, les voy a demostrar que Jesús es el Rey, que Jesús procede de la promesa que Dios le dio a Abraham, procede de la promesa que le dio a David, que iba a ser un rey, y procede de las profecías que cada hombre profeta estableció que de dónde vendría Jesús. Eso hoy te digo, iglesia, no desmayes. No te rindas. No desistas de lo que Dios, porque la gracia del Señor rompió la barrera que había en ti. Amén. Dios quiere cambiar
tu corazón, cambiar tu fe, cambiar esa historia étnica tuya o ese estatus donde tú te sentías viviendo, porque es que el origen tuyo viene de Cristo. Amén. Amén. Tú eres creación de nuestro Señor Jesús. Por algo nuestro Señor nos escogió a nosotros, no importando nuestro pasado. Por algo Dios escogió a Tamar, por algo Dios escogió a Adar, por algo Dios escogió a Ruth, por algo Dios escogió a Betsabé. Porque así como ellas tenían un oscuro pasado, tú y yo también lo teníamos. Pero Dios permitió que entrara en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hoy nosotros hacemos parte de ese linaje. Colócate en pie. Dios quiere romper esa maldición de ese pasado tuyo. Si tú te sientes sucio o sucia porque vienes de un pasado oscuro, donde tu familia te menoscababa, donde tu familia te humillaba, donde tu familia vive de conflicto en conflicto, de pleito en pleito, de ruina en ruina, de escasez en escasez, de estar debiendo al uno y al otro. Si tú vienes de tantas situaciones que tú has visto en tu hogar, en tu casa, en tu familia, en tus hermanos, en tus parientes, tú has visto tantas situaciones de enfermedad, de muerte, empieza desde hoy a romper eso y dile: Señor, ya yo no hago parte de un pasado donde estaba oscuro, donde no tenía bendición, donde no tenía prosperidad, donde no tenía ningún aliento. Hoy que hago parte de tu linaje, Señor, quiero estar en tu presencia. Por eso cantamos esa alabanza: renuévame. Por eso le decíamos: ya no quiero ser diferente, quiero ser la persona que tú me escogiste para hacer cosas grandes y maravillosas. Amén. Así como él decía al salmista: ¿qué sería de mí si tú no hubieses llegado? En verdad, ¿qué sería de nosotros si nosotros no tuviéramos a Cristo hoy? Así es. ¿Dónde estaríamos hoy? Dígame. ¿Dónde estaríamos? Perdidos. Si hoy nos sentimos a veces abatidos, cansados, agobiados, estresados, créame que si no tuviéramos a Cristo, estuviéramos peor. Sí, Señor. Pero Dios llegó a tiempo a nuestras vidas. No importa la edad que haya llegado Cristo a tu vida, no importa, pero llegó a tiempo. Era en el tiempo de Él, no en el de nosotros. Dios llegó a cambiar nuestro pensamiento, a cambiar nuestro ser, a decir: tú haces parte de este linaje. Tú haces parte de mi vida y como tal estás incluido en esa escritura. Amén. Porque ya nosotros hacemos parte de Dios, que estamos escritos en el libro de la vida. Así es. Cierra tus ojos por un momento. No sé si tu árbol genealógico tú te lo conoces entero. Si no lo conoces, dile: Señor, revélame a dónde empezó el problema. ¿De dónde viene mi situación adversa? Porque tengo que romper, así sea hasta del cordón umbilical en el cual yo nací. Y no estamos hablando mal de la mamá, no estamos hablando mal del papá, no estamos hablando mal de los abuelos, no. En ningún momento estamos diciendo que ellos fueron malos, no. Sino que ellos también vivieron en una ignorancia, ellos también crecieron en unas costumbres, ellos también crecieron conforme a las costumbres que en ese tiempo se creía y se manejaba, y ellos crecieron esos rituales. Pero hoy que estamos en Cristo, nosotros empezamos a romper. Ya no podemos hacer nada por nuestros antepasados, porque la Biblia nos enseña que la oración, tú no vas a levantar a un muerto. La oración no va a restaurar al que está en el purgatorio, como dicen los católicos, no. Pero sí la oración empieza a romper hoy empiezo a romper de mi vida hacia mi futuro, hacia mi genealogía, hacia mi descendiente, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos. Yo sí quiero que ellos hagan parte de esta genealogía en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo sí anhelo que ellos estén ahí. Y yo tengo que empezar a romper lo que en el pasado hizo daño a mi familia.
Entonces, si tú tienes algo en tu corazón que decirle al Señor, Señor, en verdad yo sé que mi mamá, mi papá, Señor, perdónalos porque ellos no sabían, no conocían de ti, Señor. Yo hoy le digo eso a Dios, perdona a mi mamá. Perdona a mi papá, porque no lo conozco. Pero cada uno de ellos hicieron cosas que no son agradables delante de Dios. Y es una lucha que tenemos para que ellos lleguen a los pies. Es una lucha para que nuestros hijos lleguen a los pies. Es una lucha para que nuestros sobrinos lleguen a los pies. Es una lucha para que nuestros hermanos lleguen a los pies. Es una lucha para que nuestros tíos lleguen a los pies de Cristo. Es una lucha. Pero nosotros no desistimos de orar y decirle, Señor, guárdalo, protégelo y sigue cumpliendo la promesa que así como le hiciste a Abraham esa promesa, que le dijiste que su nación iba a ser bendita. Hoy yo declaro que la mía también va a ser bendecida y va a ser bendita y la llevará a las generaciones para siempre. Así como le dijiste a Josué, Josué expresó delante de su pueblo, mi casa yo le serviré más. Yo también declaro hoy que en mi casa yo le vamos a servir al Señor. Amén. Amén. Que es mi casa la que le tiene que servir a Cristo. Ya yo no puedo hablar por los que están muertos porque ya ellos no le van a servir. Pero sí tengo que hablar por los que están vivos, que es mi familia. Amén. Este mundo cada día está difícil. Y cada día vemos en nuestro país también envuelto en problemas y en situaciones, y todos los días sale una noticia que a este lo van a atentar, que a este lo van a querer matar, que el uno quiere hacer cambio antes de irse y quiere dejar este país, etcétera. Pero nosotros seguimos orando en el nombre de Jesús, que el país nuestro, que Colombia, que Barranquilla, que cada municipio, ciudad, vereda, corregimiento, todo lo que hace parte de Colombia pertenece a Cristo. Amén. Y por eso hoy declaramos en fe que nuestra familia, mi pueblo, será de Dios. Amén. Porque Jesús lo dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así lo dijo Ruth. Ruth le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hoy también lo declaro, mi Dios es mi Dios para mí, para mi familia. Amén, amén, amén. Mi futuro, para mis hijos, para mis nietos. Así es, Señor. Padre que estás en los cielos, Dios. Te damos gracias por este día precioso. Nosotros no conocemos nuestro árbol genealógico, papá. Así es. Somos sinceros en decírtelo, no lo conocemos. Pero tú sí lo conoces, mi Rey. No sabemos cómo fueron nuestros antepasados. No sabemos en qué situaciones se levantaron y en quién creyeron ellos, mi Rey Dios. Pero hoy que estamos en tu presencia, hoy que fuimos escogidos, así como escogiste a Abraham. Abraham venía de una descendencia de pecado, porque dice la palabra que habitaba en Ur de los Caldeos, un lugar que era pagano, un lugar que era idólatra, un lugar que hacían sacrificio de niños a los dioses paganos. Tú lo separaste, Señor, porque lo retiraste de su casa, lo sacaste de su parentela, lo alejaste de la presencia del enemigo para que estuviera contigo. Así tú también nos escogiste un día en medio de nuestra familia, nos separaste de nuestra parentela para que hoy podamos estar en tu presencia, Padre. Amén. Gracias, mi Rey, porque hoy hacemos parte de tu linaje. Hoy estamos con Cristo juntamente crucificados, porque Él es nuestro hermano y Él nos apartó y nos separó del mundo para que hoy podamos estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Hoy también tenemos el mismo derecho legal que tiene Jesús de hablarle a su Padre, porque Él siempre decía, mi Padre y yo somos uno. Hoy también decimos, mi Padre y yo somos uno. Amén. Amén. Porque tú estás con nosotros. Tu palabra me enseña y me muestra que tú no me has dejado ni me has desamparado, que donde quiera que yo esté, tú estás conmigo, que donde yo vaya, tú vas conmigo, que tú eres el que me alienta, que tú eres el que me anima. Tú dices que no desmayes, que ni me rinda, porque siempre me sustentará con la diestra de tu justicia. Amén. Gracias, Señor. Pero hoy también colocamos nuestras necesidades en tus manos. Y ponemos la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes y a unos que no pudieron venir en tus manos, Señor. Glorifícate en ellos, Padre. Glorifícate en la vida de mi hermana Antonia, Señor. Padre, bendice su vida. Mira su estado de salud. Padre, declaramos en fe que ella está sana, que tú has pasado tu mano por su cuerpo y te has llevado toda enfermedad, toda infección, todo malestar que ella siente en su cuerpo, Padre. Gracias por esta mujer esforzada, por esta anciana que hoy está con nosotros, mi Rey. Así es, Señor.
porque es de admirar por su edad, Padre. Y por eso declaramos en ella, en fe, de que tú le estás dando la victoria en nuestro Señor. Amén. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, a mi hermana Marisol, a mi hermano Jesús, a mi hermana Ané, a Lisette, a David, a mi esposa Liliana, a Eri, a Antonia, a su esposo, a mi hermano Darwin, y a cada uno de mis hermanos, Señor, que hacen parte de este ministerio, Casa de Oración Renacer en Cristo. Glorifícate en Arkelvin, glorifícate en Ítala, en la hermana Lucila, en mi hermana Pilar, en mi hermana Dani, en Elizabeth Pacheco. Glorifícate en Yamile, en Dalia, en Roberto, en Diana. Glorifícate en cada uno de ellos, Señor. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus necesidades. Pero ellos tienen que tener un encuentro personal contigo, como lo tenemos nosotros también, Padre. Solamente contigo encontramos la salvación. Tú nos libraste, como dice tu palabra en el Salmo 91, tú nos libraste del lazo del cazador y de todo lo que el enemigo ha querido poner delante de nosotros. Gracias porque estamos cubiertos con tu sangre. Gracias porque estamos revestidos de tu armadura. Gracias porque nos has dado el poder y la fuerza para pelear contra toda acechanza. Porque ya nos diste las armas del Espíritu Santo, las herramientas y las armas con el cual tenemos el poder para derribar todo argumento que el enemigo coloque. Te damos gracias a ti, Padre, en esta mañana. Damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amén.